nefritis o glomerulonefritis. ¿Estamos o no estamos? De neoplasias renales, realmente son más importantes los eventos metastásicos a riñón que las primarias de riñón. ¿Sí? Un nefroblastoma no es muy común, un carcinoma renal no es muy común, se puede dar, digamos que la frecuencia es del 1% de las neoplasias en veterinario, pero sí las metastásicas, y ahí tenemos el linfoma que es importante. Luego vamos a trabajar lo que son patologías del tracto urinario inferior, y aquí entonces empezamos a hablar de uretra y vejiga. Aquí empezamos a trabajar la famosa cistis. Quiere decir que nuestros agentes en este proceso de infección del tracto urinario inferior ingresan por la uretra. Y finalmente vamos a hablar de las consecuencias de procesos agudos y crónicos que me llevan a falla renal y a la insuficiencia renal. Ahí tenemos resumido el tema. Ahora vamos a empezar. De alteraciones congénitas, ¿qué recordamos? Los siguientes de repaso con el renal. De patologías congénitas, ¿cuáles recordamos? La hipoplasia, agenesia, ¿qué más? Bueno, ¿cómo aplicaríamos acá atresia en riñón? De pronto atresia de la arteria renal o atresia de los uretes, ¿cierto? Pero es muy extraño, muy rara esa patología. El primero que tenemos acá es la agenesia, y ya sabemos que en este caso tenemos ausencia de el desarrollo del órgano. Ahí tenemos ausencia del desarrollo del órgano. En este caso, si es unilateral, ¿qué pasa con el paciente clínicamente? ¿Qué creen ustedes que pasa con el paciente clínicamente? Hipertrofia compensatoria clínicamente, ¿será que podemos evidenciar que está enfermo? No. Clínicamente es un paciente que no tenemos una presentación clínica aparente. ¿Qué pasa si la agenesia es bilateral? Bilateral. Insuficiencia renal. ¿Por qué hablamos de insuficiencia renal? En la Porque no está desarrollado. ¿Cierto? Que tienen los glomérulos y los túbulos renales de filtración y reabsorción tubular. El evento que sea bilateral, ¿qué tipo de insuficiencia me produce? En el tiempo. Ojo, porque no tiene los dos riñones. Hiperaguda, eso no va a pasar. ¿Qué pasa con el paciente? Se muere, ahí sí se muere derivar. Porque insuficiencia renal y el término hiperagudo es exagerar que realmente el proceso de tasa de viabilidad bastante bajo, es decir, que son horas de vida, ¿cierto? Horas de vida. Ahora sí pregúntame. No era sobre lo mismo, profe, que en esos casos los pacientes nacen muertos. No, es confiable, pero en horas ya con la intoxicación endógena probablemente no vamos a confiar. Pero eso es 2 horas, pero 3 horas antes para desarrollar la vida. Listo. Tenemos estas condiciones, caninos y porcinos particularmente sensibles a este tipo de anomalías del desarrollo. Recordemos la hipoplasia. ¿Qué es la hipoplasia, Andrés?
crecen. Muy bien, entonces tenemos estructuralmente la silueta y anatómicamente la silueta del órgano. Pero ¿qué pasa en su composición estructural, histológica y anatómica? Desarrollo. La reducción en el número, en este caso, ¿de qué? De nefrón. Menos noveto, menos asantener. En este caso, la condición unilateral que estamos viendo en A y en B, ¿cierto? Me genera nuevamente compensación de riñón contralateral con hipertrofia y clínicamente es un paciente sano. Pero ¿qué pasa si tenemos la hipoplasia bilateral? ¿Aquí qué pasaría? ¿Cómo será la tasa de filtración en un riñón? Muy baja. Baja. Y aquí cuando dicen que si es bilateral es crónico, ¿cuánto tiempo estima? 15 días. Eso es muy cierto. Por eso es crónico. Pero la temporalidad es de 2 a 3 semanas, no más. El problema es que estos defectos congénitos, ¿cierto? Y el órgano, recordemos el riñón. ¿Qué tipo de células tiene el riñón? Permanente. Digamos que estimular un evento de mitosis complicado, de pronto de drenaje lo normalmente ocurre renal. Esas lesiones generalmente tienden a ser muy tardías en la entonces hablamos de cronicidad, pero es 3 semanas, 2 semanas. Eso no es realmente en temporalidad, es corto, pero se mueve una lesión crónica, ¿cierto? Después de 10 días ya cambia. Y es un paciente que está urémico. Entonces, pacientes con insuficiencia renal, hablamos de pacientes con uremia, y eso lo van a consultar mañana. La siguiente condición congénita, Ivonne, recuérdate que es el Sí, la nefropatía juvenil progresiva. En la nefropatía juvenil progresiva, vea, está más tiempo, más o menos entre 6 meses a 9 meses de edad. Pero ¿qué le dice que sea progresiva? Que el proceso, ¿cierto?, de esclerosis renal es progresiva. ¿Qué es esclerosis renal? ¿Esclerosis renal? ¿Qué es esclerosis? Hay un tejido conectivo que reemplaza la nefrona. Por eso se llama progresivo. Por eso es la nefropatía, porque la lesión avanza. Ahora vamos a definir qué es una nefropatía juvenil progresiva. Tenemos las siguientes condiciones: fibrosis tisular. Andresito ya me ampliará la imagen en la parte superior de la histopatología para mirar por qué hay fibrosis. ¿En dónde sabemos, Andrés, detrás del aula, perdóname que no es tu apellido, dónde hay fibrosis? ¿Por qué sé que hay fibrosis, Andrés? ¿Dónde identifico la fibrosis? ¿Cómo se ve? Hialina amorfa celular. Hialina amorfa celular, ¿cierto? Y hay fibroblastos. Hialina amorfa sí lo estamos viendo ahí. Sí. Lo rosado, todo lo rosado. Lo que pasa es que no podemos hablar de rosado porque hay hialina. Ahora, dice que es displásico, porque no dijo que era displásico. ¿Qué significa dentro de operaciones juliares desarrollo que sea displásico?
Eso es ectópico. Eso es ectópico. Displásico. Pierde forma. Porque son células Indiferenciado. No tengo la estructura bien diferenciada. Es decir, que en la corteza no hay glomérulos y en la médula no tengo túbulos. ¿Cuántos glomérulos ustedes ven en ese campo? Uno. ¿Cuántos glomérulos ven? Uno, ¿y qué le está pasando a ese glomérulo? Sufriendo hipoplasia. ¿Cómo se señala el glomérulo? Es, ¿y qué le está pasando al penacho glomerular, al mesange? Lo que está rosadito con muchos puntitos basófilos, eso. Acá hablaríamos de Hipoplasia. Hipoplasia. Sarcoplasia. El tamaño de ese penacho glomerular pues es normal. Entonces hablamos de displasia. Hay diferenciación en la morfología del glomérulo. ¿Cuántos túbulos renales están viendo en ese campo? Les pregunto, tenemos una lámina basal diferenciada. Hay un epitelio, una capa que recubre esa lámina basal. Vemos células cúbicas recubriendo un túbulo renal. No. Eso es displasia. Está bien diferenciada la estructura de la nefrona de este caso. Entonces, Andresito, parémonos ahí, señalemos, material basófilo. Sí, señor. Basófilo, material basófilo, ¿dónde hay? Ahí es bien. No, pero señalo, no, más derecha a la derecha. Eso. Y abajo en la izquierda, dentro de la muscula. Ahí. Todo lo morado, La basófilo. media luna que se ve ahí. Eso es basofilia, que significa acumulación de calcio. Es displásico y además tiene calcio, vean. En el tejido renal hay calcio. No. Entonces ahí hablamos de nefrocalcinosis. Carcinosis. Nefrocalcinosis. Ahora les pregunto, los pocos túbulos displásicos renales que hay, ¿cierto? Nada. Miremos el epitelio tubular de los pocos túbulos renales displásicos que hay. Porfa, levántate, a ver, ¿qué le está pasando a ese epitelio? ¿Qué adaptación está sufriendo? Metaplasia, ¿de qué tipo acá? Mira bien, sobre todo el epitelio que se va en el área central fibrosa, en esa estructura está la lámina basal. Fíjate que hay fibrosis, ¿cierto? Señálame la fibrosis por encima de esa lámina basal. Ahí. Ahí al lado, arriba, hay una estructura que se ve como una simpleza. Dime qué adaptación está sufriendo ese epitelio. Eso es un epitelio que está, la luz está en otro. La adaptación, ¿cuál es? La metaplasia. Metaplasia. Normalmente son cúbicas, acá tenemos cúbicas bajas a metaplasia escamosa. Entonces también es displásico juliano, porque el epitelio tubular es cúbico, no es plano. No hay glomérulos, no tenemos un epitelio tubular diferenciado, tenemos carcinosis renal y lo peor de todo es que tenemos fibrosis. ¿Por qué se llama nefropatía juvenil progresiva? Porque con el tiempo lo poco displásico de los túbulos renales se va a reemplazar por tejido fibroso. Entonces, fíjense que no va a tener un riñón viable para hacer filtración glomerular ni reabsorción tubular.
Por eso les decía, de ahí el nombre que sea progresivo, porque las consecuencias de una insuficiencia renal le dije entre los 6 a 9 meses de edad. Esto sigue, continúa hasta que sufre esclerosis en riñón. Ya sabemos que es esclerosis. ¿Qué decíamos que era esclerosis? Progresivamente desarrollando las fibras de la Fibrosis. Si tenemos algunas predisposiciones faciales, ahí las menciono. Listo. Bueno, macro. Miremos el aspecto macro que es importante, antecito. No hablamos de lo macro. Y macro, ¿cómo lo podemos describir? Saúl, describe la lesión macro de esos riñones para hablar de nefropatía progresiva. El contorno. Macro. Tenemos hipoplasia de la corteza también, renal. La distribución, ¿no? En el área donde están viendo, por favor, Margarito, señálame el área más blanquecina fibrosa que tenemos ahí en el corte. Listo, ahí. Y aquí en la superficie cortical renal. Ahí y en el otro lado. Ahí saca, ahí. Les pregunto, en esa zona que está señalando Manuel, ¿tenemos diferenciación entre corteza y médula renal? No. Entonces, Julián, ¿esa lesión cómo la diagnostica? Si es que lo de diferenciación entre corteza y médula displasia renal. Displasia. Y la morfología anatómica de un riñón no es forma de pera. ¿Cuál es la morfología anatómica de un riñón? Forma de fríbulo de Judea, ¿cierto? No forma de pera. Listo. Todo lo blanquecino en la superficie cortical renal es la esclerosis renal. Formaciones quísticas renales. Steven, ¿qué teorías tenemos de los quistes renales? Steven, aquí que tenemos de quistes renales. Lo primero es definir qué es un quiste. Pienso que es un quiste. Libardo, ya que está aquí, habla. ¿Qué es un quiste? Una cavidad hueca. ¿Vemos el hueco o no en el hueco? Sí. Manuelito, señalemos la cavidad cóncava. El espacio en el corte. ¿Eh? El espacio, Manuel, ahí. Ese es un espacio hueco. Ahí ya no hay parénquima. En la parte central no hay parénquima, no se ve café. Además de que es una cavidad cóncava alrededor de la lesión donde está la flecha negra, tenemos un algo blanquecino. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Listo? Kevin, ayúdame a delimitar la lesión del quiste, por favor. Ven. Los quistes siempre tienen una pared fibrosa, que es la que está señalando Kevin. Y ahí miren que tiene recubrimiento epitelial en la histopatología. Metaplasia escamosa. Y ahora sí lo que dice Jessica, puede tener un contenido de orina o un contenido de material linfático. Pero tienen algo adentro. ¿Qué puede favorecer la lesión del quiste? Que es congénito. Si es adquirido, un proceso inflamatorio, una nefritis, pero no estamos hablando de los procesos adquiridos. La eritrotoxina renal es canino, se me puede hacer la lesión física parasitaria, pero acá hablamos de adquirida también.
La teoría dice que si yo tengo alteraciones en la síntesis de la matriz intersticial del tejido colágeno, la lámina basal de los túbulos se vuelve laxa y no soporta de manera adecuada el epitelio. Entonces, se llena de líquido, en este caso orina, se dilata y se me forma la lesión. ¿Listo? Es donde hay problemas en la síntesis de los tipos de colágeno. ¿Qué pasa con el riñón de la derecha? En este riñón de rumiante bovino tenemos si comparamos los diámetros del quiste que tiene el corte renal y del quiste de la lesión de la superficie en el riñón de la derecha, ¿qué pasaría con el riñón, con el quiste de la derecha? El riñón de la derecha. ¿A qué está propenso ese individuo? A una ruptura. Ruptura. Una ruptura de esa lesión quística. Esa pared está muy turgente, a pesar de que está fibrosa, está turgente, es decir, tensa. Está muy tensa esa pared. ¿Cuál sería, Douglas, la consecuencia de que se rompa el quiste? Y tenemos orina, Douglas, tenemos orina. Douglas, acá conmigo, no escucho. La peritonitis, ¿sí recuerdan por allá la vejiga con los cálculos que se rompen y los necrosis de la grasa? Hay peritonitis, ¿cierto? Muy similar. Existe la posibilidad de que, por ejemplo, en el corte de la izquierda, un paciente pueda vivir sin saber que tiene. Ese quiste No. ¿Por qué? pasa desapercibido a menos que haga una ecografía renal. Pero, profe, ¿no comienza con, ejemplo, un paciente de retención de líquido? Esa lesión es una cavidad que ya no tiene funcionalidad, ¿cierto? Y clínicamente no hay. Miren el compromiso porcentual del parénquima. ¿Se recuerdan que nosotros podríamos describir las lesiones también por porcentaje de distribución lesional? Si ese es la estructura completa del riñón, ¿qué porcentaje de compromiso del parénquima tiene esa lesión quística? El 5%, y el de la derecha, ¿cuánto? 40%. Este sí, muy seguramente nos va a hacer cólico renal, el de la derecha. Ahí ya hay lesión importante con cólico renal. Este sí, este bovino sí tiene signos clínicos. El otro no, igual, vive por ahí. Pero hay lesiones mucho, señora. ¿En cuál? El de la derecha. Ruptura. Solo si hay comprensión y estenosis del hueso. Solo si hay obstrucción del hueso. Es decir, que el quiste la dimensión sea tan grande que comprima el hueso. Se afecta el flujo de orina del riñón hacia el intestino, de lo contrario no. La mano se puso la camiseta porque ya se quiere ir. Tenemos lesiones multifocales. Miremos el compromiso, Marito, por favor, las imágenes. Miren los grados de lesión del riñón que estamos viendo a la izquierda, del riñón que este es un riñón de un felino. El parénquima renal de los felinos, que vuelve a donde está la superficie visceral, tiene este aspecto. Es bastante vascularizado. Los felinos tienen este aspecto.
Y Carlitos, ahí donde está necrótico gris en la superficie de la corteza, ahí sí tenemos cálculos. Mira, allá en la superficie, Manuelito, señálame el de la derecha en la superficie cortical renal. Acá ahí sí tenemos mineralización muy seguramente con formación de cálculos. Y ahí no es un cálculo, la piedra, pequeños cálculos ahí. Pero miren que ya no tenemos una sola infección quística. La distribución es multifocal. Y aquí hablamos de poliquistosis renal o riñón poliquístico. Gabriela, háblanos un poco del compromiso parenquimatoso de este riñón. ¿Qué pasó ahí? Estimemos porcentaje de funcionalidad de ese riñón, Gabriela. Está el 5% de función renal y es el 3.3%. Un paciente que desarrolla insuficiencia renal y es crónico, porque eso es progresivo. Entonces miren que hay tabiques fibrosos, Manuelito, ayúdame ahí, los tabiques fibrosos son todos los trayectos blancos. ¿Dónde va? El de la derecha. Ahí, todos los tabiques en las tramas blanquecinas y la formación de las cavidades. Progresivo también, es de distribución multifocal y podemos terminar. Estas condiciones de poliquistosis renal de tipo congénito son bilaterales. Entonces, con el tiempo que termina desarrollando este paciente felino, insuficiencia renal de qué tipo? Crónica. Muy crónica, ¿cierto? Progresivo. A los cultivos les da, a los rumiantes les da. ¿A los porcinos no tocan? Ellos son, con los caninos, los que más tienen patologías del desarrollo. ¿Ven? Listo. Entonces, ahí también hablábamos de la supervivencia. Sí, lo que pasa es que ahorita en el periodo de la mucho porque necesito que hagan el taller. Sí, ya verdad, eso vamos a hablar de eso. Es que es importante porque tenían el cálculo, tenían el artículo y con el taller no duermen. Lo traen para mañana. ¿No durmieron? No, pero ay, tenemos que hacer diagnósticos de base de 12 hasta que yo no durmió nada. Listo, siguiente. Miremos el compromiso de este parénquima renal. Y aquí tenemos lo que mencionaba Jessica. El contenido, miren que aquí varía, son el contenido translúcido. Ya no es el contenido de orina que veíamos en el riñón, ya no es el contenido de mineralización que veíamos en el felino, aquí es un contenido bastante translúcido, lo que podemos indicar que puede ser contenido linfático. La zona blanca. Se varía. ¿Listo? Listo. Siguiente. Nefropatías inflamatorias. Miremos la clasificación de hemorragias, infartos, necrosis cerebral aguda y la necrosis amiloidosa. De ese listado, Danielita, perdóname la vida de la Valeria, ¿me recuerdas el apellido? Sánchez. Daniela Sánchez. De este listado, ¿qué lesiones trabajamos en fisio? ¿Cuáles? Dime Daniela, ¿cuáles? Infarto renal lo trabajamos. ¿Qué más? Amiloidosis. Necrosis tubular aguda y amiloidosis. Eso ya lo tenemos claro. Luego lo vamos a ver. Entonces, continuemos, Manuelito. Nefropatía inflamatoria. Bueno, entonces ampliemos ahí la imagen y aquí es para recordar los grados de lesión que yo puedo encontrar de acuerdo a la obstrucción de la arteria.
vamos a poner un dedito allá en la arteria interlobular para que salga el video de la unita del dedo. Pero coloca bien el Sí, ya la como, video porque ahí se está grabando mucho. Les pregunto, ahí donde colocó la unita, la obstrucción en la arteria interlobular, imagínense que esa arteria tiene un trombo. ¿Cómo vamos a distribuir la lesión isquémica? ¿Qué decíamos que era un infarto? Falta de coagulación producto de una obstrucción vascular. Evento isquémico. Y vamos a poner el trombo. Les pregunto, de acuerdo a este esquema, ¿en dónde está el área de infarto, Andrés? ¿Dónde está el área de infarto? ¿En qué área del corte de la estructura renal? En la arteria interlobular, ¿en dónde veríamos el infarto? En la corteza renal. Manuelito, disminuye la imagen. Vea, en la corteza renal. Si el trombo se me forma en la interlobular, el infarto es en el área de la corteza renal. Amplía, Manuelito, y la orina me ayuda a hacer. Arteria acuata. Busquemos la arteria acuata, la orina. Límite, arterias. Límite. Ahí es donde está ubicada esa arteria. Unión córtico medular. ¿En dónde vamos a tener el área de infarto? En la corteza. En el área a partir del inicio de la zona medular hacia la zona cortical. Ahora, ahorita, arteria interlobar. Busquémosla. Listo. Ahí donde puso ahorita el dedo, un trombo. ¿En dónde va a empezar el área de infarto? ¿Desde dónde? Médula hasta corteza renal. Y Julián, ¿qué pasa si ahorita ubiquemos la arteria renal? Manuelito, sube un poquito la imagen. Baja entonces. Ahí. Arteria renal. ¿En dónde encontramos la distribución del infarto? En todo el tejido renal. ¿Listo? Ahora vámonos para la vida real. ¿Al escape? Listo. Listo, la vida ya te puedes sentar. Vamos a mirar la distribución del riñón de ese rumiante, el morín, lado izquierdo. ¿Cómo tenemos la distribución lesional? Multifocal. Y estamos viendo que la distribución es en el área de la corteza. ¿Cuál arteria se me obstruyó ahí? Te volvamos a poner la arteria lobular. Interlobular. Ahora vamos a ponerle agente a eso porque toca poner un agente. Tromboembolismo, pero ¿por quién y de dónde y de dónde viene y para dónde va? ¿Recuerdan el acceso en la vena hepática? ¿Sí recuerdan el acceso a la vena hepática? Sí, señora. Si ahí empezó el trombo, ¿cómo le llamamos a ese trombo? Si es un acceso hepático en la vena hepática. Creo que era en la vena cava. La vena cava. No, era el acceso en toda la venita. Yo les dije, de ahí empieza el proceso. Y a partir, ahí les expliqué el mecanismo de lesión. ¿En dónde empieza esa lesión? A partir de qué lesión empieza ese acceso en la vena hepática, en la vena cava. Del lóbulo derecho. Endocarditis, si es una endocarditis bacteriana. ¿Cuál agente pusimos ahí? ¿Qué agente les dije que podían ser comunes? Pregunto, esa migración a partir de ese acceso hepático en la vena hepática
¿cómo lo podemos clasificar? La migración de esa estructura oxidativa que tiene colonias bacterianas. ¿Cómo le llamo? Un embolismo séptico. Migra, embolismo séptico. Me va a producir lesiones en múltiples sistemas de memoria intersticial microoxidativa. En este caso, pues no hay accesiones en la riñón, pero sí puede hacer lesiones en pulmón. En pulmón me hizo la lesión de los microarterias, de los microarterias. Resulta que ese tromboembolismo séptico con liberación de toxinas facilita eso que pusimos allá en el tablero. Coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Es un nombre que me está indicando. El paciente está haciendo ¿qué? Trombosis. Es una trombosis. Formación de múltiples coágulos intravasculares. Y el santo toxémico es del paciente. Estaba cazando toxémico. Ahí seguimos con la misma base. Cuando yo tengo trombos, el trombo se me forma en el vaso, pero puede desprenderse fragmentos de ese trombo. Y ahí hablamos de tromboembolismo. Puede tener o no bacteria nuevamente. Para esta lesión es un trombo, en este caso que se desprende, que no es séptico porque acá no tenemos microacceso. Ese tromboembolismo, ¿cuál arteria fue la que nos construyó? El trombo que venía ya del proceso septicémico. Interlobular, listo. El émbolo llegó hasta esa arteria y me hizo el evento isquémico. Acá no es séptico, acá no es séptico. Si fuera séptico encontraríamos microacceso. Este ejemplo no es séptico. El séptico lo dejamos en el pulmón. Señor. ¿Ese corte de riñón es el mismo? No, señor. Porque este es un rumiante y este es un rumiante. Ahora vámonos para el derecho. Vámonos para el derecho. Ubiquemos las lesiones en la unión córtico-medular y en la región medular. En la unión, por favor, amigos, señálame ahí la unión córtico-medular, la ahorita que ya está diestra. Ahí, listo. Perfecto. ¿Qué arteria está obstruida? Empieza por A. Muy bien. Julián, y la distribución completa desde corteza hasta médula, Manuelito, señalemos la segunda lesión en forma de porción de pizza. La porción de pizza. Esa es la grande. Manuel, triángulo. Pizza. Las pizzas son triangulares, ¿cierto? La porción. Listo. Aquí es donde empezó el proceso obstructivo vascular. Bacteriano. Esta es la más grande. Listo. El mismo proceso de tromboembolismo. ¿Listo? Coágulos que se emiten en el pulmón, se desprenden fragmentos y me hacen el proceso obstructivo vascular con isquemia e infarto renal. Listo. La distribución depende de la ubicación del émbolo o el trombo que me está haciendo el área isquémica. ¿Listo? Con eso el primer ejercicio con Laura para completar. Manuelito, aquí, histopatología, importante, miremos. Mariana, diagnóstico morfológico de lo histopatológico. Podemos utilizar los diagnósticos morfológicos como tenga. El primero. Infarto renal. ¿Y el segundo? No. ¿Dónde ves en la glomerulonería? No hay.
o infarto renal. ¿Listo? Hemorragia, la necrosis o ioninización de los túbulos con carólisis. Eso es una necrosis tubular. Necrosis de coagulación. Listo, siguiente, Manuelito. Procesos de resolución de las áreas de infarto, María señora. Procesos de resolución que inicialmente fueron infartos agudos, terminan en, Manuelito, señalemos poco de áreas blanquecinas en bajo relieve, Piel de naranja. con tejido reparativo que lo conocemos como fibros. En la imagen de la derecha continuamos con una necrosis tubular aguda. ¿Y qué le falta para que sea fibrosis? Fibroblastos. Fibroblastos sin la previamente intersticial. No hay tejido de reparación en la imagen de la derecha, comparando la necrosis tubular aguda. Pigmentos, ¿lo vimos o no lo vimos? Sí, lo vimos. ¿Qué recordamos de esta lesión? Nada. ¿Qué recordamos del pigmento? ¿De dónde proviene este tipo de pigmento? Ellos llevan pigmentos derivados de hemoglobina. Muy bien. ¿Qué le pasó a este paciente para que el riñón sea riñón de ébano? Eventos de hemólisis. ¿Qué intoxicación? Una intoxicación. Cobre. Cobre es un ejemplo que hablamos de intoxicación. Pero como yo les decía, no es el único evento. Para que exista hemólisis masiva, no es el único evento para que les puede generar este proceso de... Tenemos diagnóstico incluyendo el pigmento hemoglobinurio. ¿Cómo lo diagnosticamos con el pigmento hemoglobinurio? ¿Cuál es el diagnóstico? Pero incluyamos que sea hemoglobinurio. Hemoglobinurio. ¿Cierto? Que en teoría es una necrosis tubular aguda pigmental. Una necrosis tubular aguda con hemoglobina. Pero para incluir el diagnóstico morfológico más exacto hablamos de necrosis hemoglobinúrica. ¿Qué decíamos en estos eventos de hemólisis masiva? ¿Qué pasa con este paciente con hemólisis masiva? ¿Por qué está sufriendo los túbulos renales necrosis tubular aguda? ¿Qué está pasando con la hemodinamia de este riñón? ¿Tiene capacidad de infiltración? Hay hipoxia tisular porque el paciente como está en crisis hemolítica. Anemia. Si hay hemólisis, el paciente está anémico. Y la hemólisis en este caso, porque tenemos la pérdida de eritrocitos, porque hay lisis eritrocitaria o eritrolisis, me está generando la pigmentación en busca del riñón por la liberación de hemoglobina. ¿Estamos o no estamos? Si hablamos de insuficiencia, ¿qué insuficiencia está desarrollando este paciente? Ojo con el nombre de la lesión que está sufriendo el túbulo y el tipo de insuficiencia. Cristian, ¿cuál? Insuficiencia renal aguda. Porque aquí lo que está sufriendo el riñón es un evento hipoxémico. No hay perfusión tisular porque está con anemia de tipo hemolítico. Y es una intoxicación y un evento
Lisis celular, Hay lisis eritrocitaria, Babesia, ella es ubicua de eritrocitos, parasita eritrocitos, y la leptospira, prosenolicinas. Toxinas hemolíticas. Entonces, en procesos agudos leptospirosis, el paciente tiene anemia, ictericia, ¿cierto? Pero luego puedo tener un paciente anémico, pero también con ictericia. Y además con necrosis tubular aguda. Sin necesidad que la leptospirosis aguda me afecte de manera directa a mí. No hay una biología asociada. Lo que pasa es que anaplasma no entra dentro de las crisis hemolíticas sistémicas porque anaplasma no es intravascular de amor. ¿En dónde me produce anaplasma? El vaso. No es intravascular. Directamente es sistémica la lesión hemolítica. Ya tiene eso, ¿no? Ahora se me olvidó que estamos ahí. Ahora, lesiones musculares. Vea, estas necrosis hemoglobinúricas no solamente se dan por crisis hemolíticas. Tenemos mionecrosis. ¿Hemos hablado de mionecrosis? Sí. Miositis gangrenosas. ¿Por quiénes? Les pregunto, la hepatitis necrotizante por Clostridium hemolítico, ¿cierto que es un ejemplo de gangrena, gaseosa o enfisematosa, me puede llevar a esta necrosis hemoglobinúrica? Sí, porque las toxemias, los procedidos que hacen hemólisis. En las toxemias de los Clostridium, ¿por qué? ¿Qué toxina tiene? Hemolítica. Entonces no solamente se dan en sitios que no hay la lesión, como el Clostridium hemolítico, no solamente es en el hígado, hay hemólisis masiva. Y recuerden que esos tipos procedidos también pueden afectar músculos, y hacen miositis gangrenosas. Y en la miositis gangrenosas, ¿qué lesión primaria tenemos de necrosis? Senker. De Senker o necrosis de Coagulación. coagulación. Y si hay radioclorisis, vamos a tener mioglobinuria. Y también pigmenta el tejido y hacen necrosis tubular. ¿Listo? Recuerden que lo que más trabajamos en gangrenas el semestre pasado en fisiopatología fue la miositis gangrenosa. Siguiente, mi querido García. Amiloidosis. Aquí no hay nada más que hablar. Ustedes ya saben por amiloide facial. ¿Qué es el amiloide? Ya recordamos, a ver, Manuelitos, ¿qué recordamos de amiloide? Eso material de alilo, amor central, y equivale a qué? Acumulación de qué tipo? Proteico. ¿Cómo se sintetiza esta proteína amiloide? ¿Cómo se produce? La más fácil para salir del proceso es familia, una condición congénita. ¿Cuáles especies pueden generar esta amiloidosis de tipo familiar? ¿Cuáles son más susceptibles? Felinos, todo felinos. Y los chau-chau. Pero esa no es procesos inflamatorios crónicos que hacen esas células con liberación de interleuquina tipo 1 y tipo 6 que estimulan. Entonces una enteritis por salmonella, por lausonia, una enteritis por
Cornicobacterium, Corynebacterium, pseudotuberculosis. Por lo que puse, ¿qué en común tienen los agentes los 5 agentes que acabé de mencionar? Con respecto al tiempo de lesión. Crónico. ¿Qué pasa con esas respuestas inflamatorias crónicas y la estimulación de interleuquina 1 y interleuquina 6 en el hepatocito? ¿Qué estimula? La producción de proteína sérica amiloidea. Y ahí tenemos la acumulación. Los eventos crónicos e inflamatorios permiten que se acumule la proteína sérica amiloidea y empiecen los procesos de amiloidosis. Tejidos sensibles al amiloide. ¿Quién? El glomérulo renal. Hígado y musculatura cardíaca. Sí, señor, pero que estamos hablando de aquí. Tenemos amiloidosis en el penacho glomerular. Porfa, José, allá en los túbulos renales, los que están más intensamente fucsias, eso es amiloide. Y a los de la derecha, los fucsias. Los rosados intensos. ¿Qué visión puede revelar esa intensidad del amiloide? Rojo. Miren cómo el amiloide puede consecuencia en la acumulación del amiloide. Miren la diferencia en el epitelio tubular de algunos de estos túbulos donde está de color intenso o fucsia. ¿Qué le está pasando al epitelio? Metaplasia. Metaplasia está. Hay metaplasia. ¿Qué decíamos del amiloide? ¿Qué característica tenía el amiloide? Vea, si organizadito se entra. ¿Qué decíamos del amiloide? ¿Qué hace esa acumulación excesiva que no se pueda degradar? Que produce el tejido atrófico. Entonces tenemos atrofia tubular renal con la metaplasia del epitelio tubular renal y la amiloidosis del glomérulo. ¿Cuál será la causa de situación de ese glomérulo con amiloidosis? Nula. El amiloide, recuerden que ocupa estos espacios mesangiales y no permite el paso. Esta primera. La amiloidosis como el origen es de carácter crónico, pues el proceso de insuficiencia que vamos a tener en este caso es crónico, insuficiencia renal crónica. Continuemos. Palidez renal, aumento del tamaño del órgano, aumenta el peso también y por histopatología de material ya iba a palidez y aumento del tamaño renal, aumento de renal. Siguiente. Procesos inflamatorios. De acá ya empezamos inflamación. Guía Manuelito. Señora. Ampliemos desde el glomérulo, porfa, ahí el glomérulo, ampliemos. Yo puedo tener lesiones individuales inflamatorias en el glomérulo o en los tubos. Es decir, yo puedo tener glomerulitis solamente y puedo tener nefritis solamente. Dentro de los procesos glomerulares inflamatorios que estamos viendo ahí, esa imagen me está indicando que la lesión es membranoproliferativa. ¿Qué significa eso? Tengo células inflamatorias. ¿Cómo sé que tengo células inflamatorias? Muchas células
tejido conectivo. ¿Cómo se ve el tejido conectivo? Hialino. En el taller hay un punto que ustedes deben desarrollar que es hablar de la patogenia de ese tipo de problemas. Mañana retomamos esta imagen para realizar ese conversación. Deseamos glomerulitis membranosa y proliferativa o membrana proliferativa en esta imagen. Pasemos a la imagen de la derecha. En el espacio intersticial tubular, Manuelito, porfa, ojos, el dedito allá en la parte superior derecha. ¿Qué tipo de exudado estamos viendo? No, las celulitas no son los ¿dónde pasó? Ahí puede ser linfogranulinosa. ¿En dónde está ubicada la lesión inflamatoria? ¿Los túbulos? Entre túbulo y túbulo. Búscame una luz tubular ahí, renal. Tubular, una luz tubular. ¿Tubular? Sí, una luz tubular. Hace un poquito más hacia atrás para que la vean. Fíjense que los túbulos están llenos de un material proteínáceo. Saúl, ¿qué es ese material proteínáceo en la luz tubular renal? José, la luz tubular es donde está lleno de material proteínáceo. Eso es la luz tubular, pero está lleno de material hialino amorfo celular. ¿Qué material es ese? Calcio. No, ¿El calcio pasó? Ese hialino amorfo celular. Cilindro hialinos o gotas de reabsorción proteica. ¿Qué proteínas tenemos en la luz tubular renal? Albumina. ¿Lo vimos o no lo vimos? Manuelito, ¿qué es el glomérulo? ¿Qué lesión tiene? ¿Qué proviene de ese glomérulo y en la cápsula glomerular? Vean cómo está esa cápsula. Comparémosla con el otro glomérulo. Ahí, miren solo la capsulita, ahí la pared parietal. Miren, ¿dónde está más enrosada la pared del glomérulo? En la derecha. ¿Cómo se ve? De ahí para celular. Ahora comparemos el mesangio. Ahí donde está el círculo. Y comparemos el mesangio del otro glomérulo. ¿Hay más material de hialino o más células inflamatorias con el glomérulo de la derecha? Más material de hialino, tejido conectivo. ¿Qué está pasando con el espacio urinario? Miremos el de la izquierda. Busquemos el espacio urinario. José, ayúdenme a señalar el espacio urinario. ¿Cómo se ve el espacio urinario? Blanco, ¿cierto? No hay nada. Listo. Ahora el de la derecha. ¿Cómo está el espacio urinario? Reducido. Mariana, cuando tengo un material, ¿cierto? Hialino amorfo celular en el penacho glomerular y está engrosada la cápsula de ese glomérulo, la lesión es membranosa. Es una glomerulitis membranosa. ¿Para qué me sirve saber eso? Les pregunto, ¿qué diferencia tengo con la lesión de izquierda y derecha? ¿Qué puedo estimar si comparo estas lesiones? ¿Ustedes qué pueden deducir del glomérulo de la izquierda y del glomérulo de la derecha? La capacidad de filtración. La infiltración. La cantidad de filtración. Se reduce más en la glomerulosis, ¿cierto? En el proceso de
proteica también. Hay algunas cosas de sangre que empiezan a filtrarse todo, proteína, en la derecha tenemos más lesiones en glomérulos, pero también hay compromiso intersticial tubular. Recuerden, ahí nos quedamos con la duda. La imagen de la derecha, la inflamación es intersticial, no está afectando los túbulos. Ya vimos que está lleno de proteína, la tubular no está afectada, es el intersticio. Pero no me han dicho todos los datos de esa lesión. ¿Qué podemos deducir con la imagen de la derecha? Nada. La acumulación que Muy bien, es una lesión de carácter crónico. Quiere decir que ese glomérulo con el tiempo se va a esclerosar. ¿Qué decíamos que era la glomerulosclerosis? La esclerosis renal. Proceso crónico, tenemos el caso de la diagrama por tejido conectivo. Es con la imagen de la derecha, yo sé que el paciente qué insuficiencia está desarrollando. Renal crónica, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal crónica. Listo. La de la izquierda vamos a hacer un proceso agudo que va a terminar en la membranosa, como lo tenemos en la derecha. Siguiente. Aquí tenemos el ejemplo, una glomerulitis de tipo proliferativo. Y Camilo estaba mencionando algo, ¿no? Que puede haber diapedesis de eritrocitos. ¿Qué tenemos en el aspecto macroscópico de ese riñón? Petequias, muchas petequias. Para que eso suceda, el agente patógeno produce vasculitis. Si este es de un porcino, ¿qué propuestas diagnósticas tengo? Coronavirus. De un porcino, circovirus, pestivirus. Esos agentes producen vasculitis y tenemos estas lesiones petequiales. Y ahí vamos a entender por qué con los procesos de vasculitis tenemos las glomerulitis. ¿Cuál es la estructura histológica del penacho glomerular? ¿Cuál es la estructura histológica del penacho glomerular? Células mesangiales, ¿cierto? Hay podocitos y finalmente tenemos capilares modificados, que vienen siendo ¿qué? Estructuras vasculares. Y si estos virus hacen vasculitis, les pregunto, ¿podrán inflamar el glomérulo? Sí. También son estructuras vasculares modificadas. Pues ahí tenemos las glomerulitis y las vasculitis responsables de estas glomerulonefritis intersticiales de carácter hemorrágico y en este aspecto presencial. Siguiente. Bueno, miren el listado que tenemos ahí. Hepatitis canina. Les pregunto, ya hablamos de hepatitis canina. ¿Cuál era la gente? Adenovirus. ¿Qué decíamos de los mecanismos de lesión del adenovirus? Replicación primaria en hepatocitos, procesos enfermedades con vasculitis y coagulación intravascular diseminada. Les pregunto, ¿es cierto que el adenovirus dentro de ese listado puede hacer glomerulonefritis? Sí. ¿Por qué? Porque se Produce vasculitis inmunológica. ¿Listo? Peritonitis infecciosa felina, vea otra en el listado. Peritonitis infecciosa felina.
¿Me puede producir glomerulonefritis también especiales? Mecanismos de lesión de la peritonitis infecciosa femenina. Agente etiológico. Ya lo trabajamos esta mañana. Y las peritonitis por el suado purinoso. En felino, ustedes decíamos. Forma húmeda y forma seca. Coronavirus felino hace vasculitis. Y si hace vasculitis puede tener tropismo y generar glomerulitis aguda. Virus de leucemia felina y virus de inmunodeficiencia felina. Ellos pueden hacer procesos inmunomediados, sobre todo el virus de leucemia felina, y dentro de los cuadros lesionales hay una vasculitis inmunomediada. Para el caso de la imagen habíamos hablado de peste porcina clásica, vasculitis. Nosotros no tenemos peste porcina africana, pero hace vasculitis también. Y hablábamos ayer de diarrea viral bovina. Mecanismos de lesión, recordemos. Diarrea viral bovina. Ya ustedes están en decadencia. Pero me la mataron. Me están haciendo reír. Ya hablábamos ayer de diarrea. Diarrea viral bovina, mecanismos de lesión de diarrea viral bovina. Marina está toda desesperada. Ya hablábamos de diarrea viral bovina, ya hablábamos del tropismo del virus. ¿Qué enfermedad que produce la diarrea viral bovina? Enfermedad de la mucosa, ¿cierto? Tenemos un virus citopático. Se repite directamente en el epitelio escamoso. ¿Cuál es el siguiente mecanismo de lesión? Hacer necrosis de placas de Peyer. Tercer mecanismo de lesión. Vasculitis. En común que tienen todos estos agentes del listado del mecanismo de lesión. Lo he repetido 3, 4, 5 veces. Vasculitis. Y las vasculitis favorecen los procesos de la glomerulitis aguda. Resulta que estas glomerulitis agudas con el tiempo, como son virus persistentes, miren en común, la mayoría de estos virus permanecen en el tiempo en los individuos, exceptuando el adenovirus canino. Pero si uno mira los agentes, son agentes que persisten para toda la vida en el individuo, exceptuando el adenovirus. Es de manera recurrente, y si le ponen ahí ustedes anaplasma, babesia, ehrlichia, anaplasma platis, ¿cierto? Tripanosoma, leishmania. Estos son agentes infecciosos persistentes. Hay que controlar la infección todo el tiempo, que no sean tipos de parasitemia, bacteremia o viremia. Siempre hay que estar vigilancia de esos pacientes, ¿no? Si no nos da chaga, nos da cuadros hemorrágicos. Bueno. Entonces fíjense que todos los procesos de vasculitis favorecen esta glomerulosis. Ahí tenemos en el listado, si quieren mamografía, donde dice bacteriana. Y tenemos diferentes procesos de vasculitis que median estos virus, varios procesos asociados a bacterias. Tenemos Geometra por E. coli, endocarditis, que ya lo hemos mencionado varias veces,
actinomyces, erisipela, estrepto. Ya sabemos que las endocardititis valvulares porque nos favorecen la trombosis y ya lo explicamos con el proceso de la hepatitis y neumonía y el infarto renal. Ya eso ya lo hablamos. Estreptococo, aquí se ejemplifica el estreptococo X y Actinobacillus security. Los eventos de estos procesos a partir de bacterias me pueden generar glomerulitis por endotoxemia y no voy a encontrar microabscesos. Es la endotoxina la que me produce la lesión inflamatoria renal. Ojo con eso. Es decir, la bacteria no llega al riñón. Si yo tengo un Actinobacillus security que me llegue al riñón, serán procesos microulcerativos. Entonces deja de ser glomerulitis urinaria o nervitis intestinal-glandular. Si hay alcoholismo en cualquiera de estos agentes, ya se me vuelve un proceso bacteriano microulcerativo y ya no es glomerulitis. Comprendemos ese proceso. Vamos a hacer una cosa, les voy a habilitar el taller, vamos a utilizar el resto que nos queda de tiempo hasta las 2 para que elaboren el taller aquí